Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos aquí a El Garage del Artista. ¿Cómo están? Como todos los lunes, acá nos encontramos junto a ustedes. Quería comentarles una anécdota que dice así: he perdido el número de años que imaginé un bosque escondido, poblado de algún modo por el recuerdo de una emoción profunda, más allá de mi frenesí por reforestar los desiertos del alma, un sueño mutante con sus márgenes sin fin, eso sí, vulnerable a la luz sin sombra, que incendió mi juicio inquieto por enigmas que se repetían como el día y la noche. Y no era azar. Esa visión me animó, pero luego me infundió una especie de vértigo infinito. Me sofocaba la idea de su magnitud simbólica y me sentí perdido en un desierto dorado, cuya arena no quemaba. Más bien me despertaba a una noción que me embargó, recordándome el destino infinito y que sin saberlo se convirtió en milagro y pasión encarnada en imagen, que recorre el orbe bajo el resplandor que se disemina sin cesar. Entendí que el desierto geográfico, como el desierto del alma, era el vacío que los hombres se resistían a tolerar. Y sin quererlo, sin asentir con la cabeza en ningún momento, casi sin volver a ser yo mismo, se infiltró a través de la piel reluciente un júbilo, una exultación irresistible. Esta alborozada latencia suspendida por innumerables flagelos y epidemias me prepararon para poder asimilar y transformar como un antiguo alquimista
la creación de fuego, de harina y de agua. Esa metáfora como cultivo del cuerpo y del espíritu. El pan, energía vital condensada en una pequeña cantidad de materia. Y fue en Madrid, mientras almorzaba en mi estudio, coloqué una baguette rústica sobre la mesa, como todos los días. Hoy, ese día, en posición vertical. Y de pronto, instantáneamente, el tiempo se detuvo y me encontré en un universo de infinitas posibilidades. El pan se había convertido en un misterio estético que me cautivó. Una baguette que se erguía ante mí como un menhir, un monolito que desafiaba la gravedad y abolía la realidad conocida. Vi una columna que podía encarnar un dios egipcio. Vi reflejado ese espectacular menhir de Champs Dolent en granito en la Bretaña francesa, con sus 10 metros de altura y más de 100 toneladas, que en ese momento sentía todo su peso frente a mi almuerzo. Y descubrí, pasado un tiempo, que ese pan transportaba las figuras de la mujer y del hombre en un mismo cuerpo. Y lloré, sin saber por qué, sin alzar los ojos, y me dejé caer. Recordé otras edades, rodeado de ríos y murallas, un sinfín de crepúsculos dorados bañaron de oro los panes erguidos, de pie, como un bosque de troncos que se elevan hacia el cielo. Y fue la abundancia, la fertilidad y el sustento lo que considero un regalo de los dioses. Plantación de panes al fin llegó a los confines de tierras lejanas, achicando fronteras por medio de un lenguaje llano y universal, del cual hoy tanto carecemos, y ese peso simbólico que llevamos dentro de todos nosotros, ese tesoro inmanente que en el espíritu humano anida la capacidad de hacer fecundo lo más yermo. Y así empezamos, un poco poéticamente, una descripción de un proyecto muy importante que hace muchos años vengo rodando en varios países y quería, bueno, nada, con este escrito corto, tener una perspectiva larga de qué es un poco el arte que suelo hacer. Pintura hiperrealista mucho tiempo, cuadros también abstracto, por supuesto, pero los panes es mi leitmotiv, así que nada, empezamos el garage del artista de esta manera, y por supuesto saludando a mi gran amigo Horacio Alba. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Qué haces? Gracias, Fer. Buenas tardes para esta audiencia con este colchón musical que divino, le daba vuelo musical a tus palabras. Me encantó. Y a tu inspiración. Y creo que bueno, espero que a la audiencia y a nuestros youtubers seguidores sí, señor. bueno, lo reciban con la misma
emoción, quizás, seguro. ¿no? Porque, bueno... Es divino, el colchón de música. Toto Spinoza acompaña muy bien. Que es un danés, Grubetich, sí. que encontró la guitarra española como Tupán, como un leitmotiv de instrumento. Sí, señor. Y creo que bueno, me da la sensación que es un acierto para comenzar el programa. Totalmente. Y sumarle también a este suerte de clima, ¿no? De tus editoriales, que no nos cansamos de decir que ninguno de los aquí presentes, excepto vos, sabe de su contenido. Y bueno, y sé que te lleva un tiempo, que lo escribís a mano alzada y que tiene una inspiración muy, muy genuina, ¿no? No, sí. Son temas elegidos. En general no hablo, digamos, o no he hablado aquí en el Garage del Artista. Bueno, alguna vez hicimos una especie de programa así como muy salió. Bueno, hoy quise escribir un poquito algo, un pantallazo de una historia y de un sentimiento, ¿no? Y de un proyecto que también estoy encarando hace mucho tiempo, ¿no? Pero que lleva su tiempo. Lo que yo abrazo en tus palabras también es esto de lo universal también, ¿no? Porque es una manera de levantar la voz o de levantar la mirada, si queremos decirlo más poéticamente, y hablar de algo tan genuino, ¿no? Como el pan que está todos los días en la mesa. Y ese día, esa tarde en tu estudio, o esa tarde-noche en tu estudio, esa baguette, inspiró también, ¿no? Así como una suerte de no sé, de quizás de puerta que se abrió porque viste en ese pan la universalidad, pero también buscaste ese misterio estético, ¿no? O sea, en realidad... él te encontró a vos. Sí, porque fue algo estético. Incluso cuando estaba sorprendido y decía, ¿por qué estoy así? Bueno, era porque no le encontraba sentido. Sí, le encontraba un sentido estético formidable, no lo había visto nunca. Los panes, yo te hablo de los panes realmente de Madrid, incluso de acá, ¿no es cierto? Son formidables, no son los panes que hoy generalmente vas a la panadería y comes como si fuese, no sé, un miñón. Estos son esculturas, ¿no? Y son los panes que a mí me interesan y que representan, bueno, el sustento, ¿qué te voy a contar, ¿no es cierto? Es el sustento del cuerpo y del espíritu, y hasta, bueno, en ciertas religiones es un tema capital, ¿no es cierto? El pan, sin el cuerpo sin ninguna duda. De Cristo, como quien dice también, ¿no? Y el pan de todos los días, ¿no? Porque supuesto. Es aquello que llevamos a casa, ¿no? Para el sustento mismo. Claro, pero bueno, es un símbolo universal, increíble y vigente, por supuesto. Y vigente, ¿no? 100%. Y bueno, y este concepto de la luz sin sombra, que también hablamos en el programa anterior, claro, de esa luz en la oscuridad. Y bueno, y el pan como misterio, ¿no? Este concepto de lo estético, el pan como también esa mirada de encontrar la simbología del hombre y la mujer. Eso me lo enseñaste vos, ¿eh? Es verdad. Ves las dos cosas, ¿no? Ves verdaderamente en un solo cuerpo. Eso es lo que me gusta, ¿no es cierto? Sí. Es increíble. Eso es maravilloso. Y aparte de pie, porque los panes que yo represento, digamos, son en realidad es como un árbol, es como que crece, como un tallo, que tiene sus semillas seguramente, como todos tenemos nuestra historia, venimos de algún sitio. Los árboles tienen sus semillas, tienen sus raíces, tienen su forma de crecer y de, no sé, y los bosques, imagínate, ¿no? La interrelación entre entre ellos mismos, entre los árboles, entre los troncos, entre las raíces y tantas otras cosas. Bueno, eso es un poco reforestar los desiertos como decía Galeano, Eduardo Galeano, reforestar los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Y creo que en esta época, hace ya bastante, por supuesto que hay mucha gente que se esfuerza todos los días en estar en esta onda, digamos, de reforestar, ¿no es cierto? Alegrías, reforestar, alimentos, reforestar empatía, por supuesto, a pesar de los pesares. Y eso está bueno, es como una resistencia. Viste que el arte en todas sus dimensiones, fotografía, música, pintura, lo que tengas, bailarinas,
es una resistencia, porque ahí nos vemos en un espejo en el cual nos reconocemos, en el bien de lo que uno, en el verdadero ser, que hay veces que andamos dando vueltas por el mundo y nunca descubrimos eso, ¿no? Cuando vas a un museo y te gusta alguna pintura, algún cuadro, es un reflejo de vos mismo, por eso te gusta, porque lo tenés dentro. Y entonces de repente ves a alguien que ha hecho algo que tiene muchísimo que ver con vos, con tu historia y con tus sentimientos. ¿No te parece? Y con todas las veces que entramos, ¿no? Entramos Claro. y salimos viendo obra o viendo cuestiones que indudablemente nos sensibilizan y bueno, y muchas veces paramos. Y con esto de la resistencia también permitíme sumar, Fer, que también es todo aquello que guardamos en los recuerdos, todo este concepto que es, digamos, retomar nuevamente los campos analógicos, retomar nuevamente esa música grabada en vinilo, no traer nuevamente. Mira, hoy también una de los tracks que vamos a escuchar es justamente unos músicos alemanes que investigan la sonoridad, graban nuevamente analógicamente, haciendo como una suerte de tributo a aquella explosión que hubo en la década del 70, ¿no? Y sobre todo inspirados por un sello discográfico que permanentemente hacemos mención aquí en el Garage, que es el sello SM, fundado por Manfred Eicher, y que bueno, que ahí grabaron grandes músicos, ¿no? Y estos jóvenes músicos que vuelven nuevamente a retomar los grabadores a cinta y bueno, y volver a sentir esos sonidos que luego le ponen, obviamente, el traqueo tecnológico y electrónico, pero digo, volver al acervo, ¿no? Volver nuevamente al episodio que es la huella que dejamos, ¿no? El otro día estaba en una reunión, mucha gente, y había gente que escuchaba, por supuesto, el Garage del Artista, como todos ustedes que están escuchando. Qué bueno. Y bueno, y en otros países también, por supuesto, ¿no? En España, en Francia, bueno, hay unos cuantos escuchas y gente que nos sigue lunes a lunes. Y me hablaron, qué linda música. Opa. En serio, te digo, dije, es Horacio Alba, obviamente. No, simplemente yo le elijo, nada más. Qué sensibilidad que tiene, la verdad. Simplemente le elijo. Yo te lo aplaudo todas las veces, pero ya lo creo, gracias. ¿Qué querés que te diga? Bueno, me encanta todo este track, que no sé si se llama track, que traes aquí y que nos haces disfrutar enormemente. Bueno, qué bueno. Si querés podemos inspirarnos nuevamente acá, digamos como arranque, ¿no? En un tema que bueno, que ha corrido por varios, pero escuchen esta voz y bueno, y este All I Need, que tiene que ver con todo lo que necesito, que tiene que ver también con tu editorial. Vale, vamos allá. All I need's a little time to get behind the sun and cast my way. All I need's a piece of this mind, then I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. With you. Behind the sun and cast the sweat of mine. All I need's the place to find, and there I celebrate. All in all, there's something to give. There's something to give. All in all, there's
Wow. Contame alguna cosa. La banda se llama Re-Jazz, Sí. 6, 7 músicos de sesión, Wow, y qué acompañando esta vozaza que tiene Lisa Besange, Wow. divino, y el arreglista y productor de la Sí. banda que se llama Matthias Vogt, y bueno, Ujú. haciendo tremendas giras por Europa, ¿no? Está bien. Y la guitarra que siempre nos acompaña en esta... Toto Espinosa. En este inicio de... Y por supuesto tenemos a nuestro invitado de hoy. Bueno, y aquí en el Garage del Artista nos visita alguien que irrumpe con un sueño de un centro cultural moderno y vanguardista en el centro neurálgico de Buenos Aires. Es músico, es porteño, pianista, un apasionado de la música. Intercala su pasión como compositor con la de desarrollador inmobiliario y a su vez, bueno, coleccionista de arte. 434 de la calle Bartolomé Mitre, lo que hasta hace poco, bueno, un edificio divino que tuve varias veces el placer de ir, porque hay una movida infernal, por suerte. Vamos a decir Andrés, todavía no voy a decir el apellido. Vamos a decir su nombre, bueno, Andrés. Ha convertido este edificio en un centro cultural, como le decía, un espacio de exposición, auditorio para conciertos, laboratorio de disciplinas escénicas, performance, que llamó Art House Central. Integra, bueno, el board, la junta, ¿no?, del Museo Malva. La idea de Art House es ir al encuentro del público. Y quien lo dice, nuestro invitado de hoy, avant la lettre, dándole la bienvenida aquí al Garage del Artista a Andrés Boar, fundador y director de Art House. Qué lindo tenerte aquí en el Garage del Artista, Andrés. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy lindo. Bienvenido, Andrés. Acá Qué lindo. estamos. Un amigo más, esperemos. Un amigo más que, bueno, el otro día he invitado, bueno, por Andrés y por Claribel, que es la directora de prensa de Así Art es. House, que en este momento está ocupadísima, por suerte, en otros países, haciendo algunas cosas. Fuimos a ver la gira federal de una obra que tenés en tu acervo y justamente aquí en Art House, ¿no es cierto? Que va a estar hasta el 24 de octubre, porque después se va de gira justamente. Está, claro, está colgado y pueden ir a verlo, por Sí, supuesto. claro. Sí, sí. Es fabuloso, una obra del grupo Mondongo que es fenomenal, y aparte tuvimos la exclusiva de ver creo que es, no sé cuántos calaveras hay, pero en esa decías que no. Claro, no. ellos hicieron 12 calaveras, 12. una serie completa de 12 y ahí se quedaron. De Pero hecho, qué fabulosas sí, que son. al mismo tiempo que hacían los paisajes. Wow. O sea, en el tiempo libre se ve que les quedaba Le algún quedaba rato. tiempo libre porque vos ves esas maravillas y decís, qué laburo, ¿no? Es muy impresionante. Y qué bien creado, la verdad, te dio una técnica, es de aplauso. Desde el punto de vista fotográfico, a mí lo que más me impresiona de la obra es justamente el clima lumínico que tiene. Vos entrás, justamente vos subís, Es divino. ¿no? Porque además aquellos que no conocen Art House, que obviamente lo súper recomendamos, que es un edificio vidriado, subís en el ascensor con una actividad lumínica, digamos, en los ojos muy fuerte, y de Total. golpe entras como en una especie de casi como un claroscuro, y de golpe la obra empieza a tomarte, ¿no? Porque hay una cosa muy interesante que es, total. yo a veces pienso, ¿qué pasa si no, por ejemplo, no estuviera pintada al óleo? Ok, No sería la misma obra. claro. No, claro no, que sí. no. O sea, la no. plastilina tiene algo, tiene varias cuestiones muy interesantes. Uno es cómo absorbe la luz. Exacto, El óleo la refleja. exacto. Viste que a veces tenés que correrte en un cuadro Sí, sí, para sí, que no sí, veas, sí, para que no sí. espeje. Exacto. Entonces, y de alguna manera
se conecta con ese asombro que quizás en su momento, en el Renacimiento, cuando empezó a aparecer la técnica del óleo y aparecer la perspectiva y aparecían todas esas cosas que la gente no conocía y que se sorprendía del artificio. Claro. Bueno, hay algo de la plastilina que retoma. que lo trae. Que retoma. Ellos dicen que es esculpintar, porque tiene primero las 3 dimensiones, Claro. los relieves que se producen con la plastilina, Sí, son tremendos. y después cómo reacciona frente a la luz, Mm. que absorbe la luz, la plastilina, en vez de reflejarla. Entonces también te da eso que decías vos. Y particularmente la experiencia que yo viví, y estaba, bueno, ya fui a verla como 4 o 5 veces, y particularmente es como que la gente empieza a sorprenderse porque parece que la obra te empieza a mirar a vos, empieza a tomarte, empieza a tomar tus sensaciones. Sí. Es un espectáculo verdaderamente sorprendente desde ese punto de vista, ¿no? Totalmente. Y además tiene una cuestión esta obra, esta cuestión inmersiva, pero también a veces la comparan con los nenúfares de Monet, pero tiene una cuestión también esta obra que es dramática, que no es solamente contemplativa, que narra, que vos la vas recorriendo y va narrando en una transformación en esos 45 metros, que son 45 metros lineales, Es impresionante, sí. del cauce, digamos, de seco, del río seco de un lado, y se va transformando hasta el río abierto del otro. Qué bárbaro. Claro. Y que es justamente lo que habla la obra, porque la obra habla justamente de la resiliencia y de la posibilidad de reconstruirse, y de los ciclos de la vida. Qué lindo, qué lindo. Y si vos la ves en detalle, tiene esta cosa que está toda unida porque las ramas de los árboles se unen Sí. de uno a otro panel. Entonces como un recorrido, que es un recorrido espacial, por un lado, esos 45 metros de ficción, obviamente. Porque Obviamente, pero da casi, es casi un 180, ¿no? Sí, sí, sí. O casi Sí, llegando sí. más todavía, porque... Y además es un recorrido temporal, porque habla de un ciclo. Claro, muy bueno. Y muy esta bueno. cosa mítica, aparte fíjate una cosa interesante, tiene un par de cosas interesantes la obra. Una es la laguna central. Cuando vos entrás ves una laguna en el centro. Directamente, lo primero que ves. Que está pensada la obra para que se monte y que coincida la puerta de entrada con esa laguna que ves en el centro. Y si vos ves la laguna, refleja árboles y refleja un cielo azul con árboles con hojas. Pero mirás para arriba, el cielo es blanco y los árboles están secos. Bueno, hay una descripción que ya, por lo que me dice Andrés, creo que voy mañana de nuevo a Claro, verla, ¿no? totalmente. Y Sí, tiene esa porque- cuestión qué bárbaro. que ahí adentro, Sí, en qué esa bárbaro. laguna, en el centro, te marca lo que es el artificio de la representación. Wow. Totalmente. Ahora, Qué lindo me eso, imagino ¿no? ahora que justamente con la presentación que te hizo Fer con respecto a esta obra que Art House ahora la expone federalmente, digo, también hay un proceso de montaje, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde se monta y en qué Bueno, lugar y qué disposición? Hubo que ¿no? buscar, nosotros queríamos que fueran museos, Ok, porque fueran, o espacios gratuitos, porque Bien. queríamos que la gente pudiera acceder. qué bueno. Y también que tuvieran, había que encontrar que en esos museos tuvieran los espacios para poder recibir esa obra. Claro. Que son sin columnas, No, no, son claro. espacios. Bueno, hay que decir que son 16 paneles. De 15 paneles. 15 de 3 por 2 cada uno. Mirá, fíjate vos, 3 Y- por 2 llenos de un Sí. peso increíble, ¿no? Sí. Y que te tiene que abrazar, porque Claro, de alguna forma te tiene tenés que encontrar una sala Claro. que puedan caber esos Y paneles. eso es difícil, ¿lo pudieron hacer? Y bueno, en En eso están. En esto estamos y en estos Ok. museos sí, obviamente, y nosotros lo que hacemos también es le armamos la disposición de cómo armarla, Claro. cómo armar toda esa disposición para que los paneles calcen justo y entren. Claro. Porque la sala donde ustedes la ven en Arjao está construida para eso. Ah, correcto. Después esto se va a desarmar, pero, Correcto. pero fue construida midiendo exactamente los paneles. Qué Qué maravilla, lindo. qué maravilla. Y están desembarcando en Rosario. Están desembarcando en Rosario, Mm. ahora el 6 de noviembre es la Ah, inauguración. qué Ahora lindo. Ya, nomás. 6 de Sí, noviembre, ya, 19 wow. horas. Y el transporte, todos son gente también. El transporte nos gente amiga. acompaña Andriani, Buenísimo. que bueno, gente amiga, que, Sí, que también totalmente. se puso también Le la gira mandamos un al hombro. saludo a Larisa. Sí, tal cual. y estamos entusiasmados porque un poco toda la historia de esta obra, ¿no? Que se las cuento, Ujú. ellos la muestran por primera vez en el 2013. Ellos les lleva 5 años hacerla. Hicieron la obra Wow. esta obra al mismo tiempo que hacían las 12 calaveras. Pero la obra, para hacerla, Ujú. hay 10 estudios previos de Y sí, medidas me grandes, imagino. pensando cómo estudiando ciertos lugares claves de la laguna. Hicieron 3 estudios para pensar cuál querían, de qué ángulo se veía. Ujú. El final tenía otro final, no era este final, tenía otros finales posibles. Ellos Mirá. estuvieron probando y haciendo eso antes de decidir cómo iba a ser esta obra de esta Claro. forma. Y haciendo las 12 calaveras que iban vendiendo para solventar la producción de esta obra. Qué maravilla. No, claro, sí, sí, Tenían sí. que vivir y lógico. tenían que sí, poder claro. pagar para construir esta obra. Totalmente.
Y esta obra se ¿Cómo? muestra, y claro, cuando yo me entero un poco de toda la historia de la obra que se muestra en el Museo de Arte ¿Cuándo te Moderno, enterás? Si es que yo la vi en la inauguración, cuando fue en el 2013 la vi, quedé impactado. Claro. Pero mucho más tarde, en realidad el año pasado, de alguna manera, cuando juntás las fichas y me entero un poco de toda la obra, la historia completa de que había estado expuesta muy pocas veces, Sí. porque fue expuesta en el Museo de En Arte un Moderno. depósito también estuvo, Después, y todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Estuvo expuesta en el Museo de Arte Moderno, después, 3 años después, en el Maxi de Roma, el Museo de Arte Moderno de Roma. ¿no? Después en el 21 en el Museo del Mar. En Sí, 2013 seguimos haciendo la cuenta. Ok. Y en el 2024 la inauguración de Malapuertos. Entonces, Mirá, 4 exposiciones y la mayor parte del tiempo en un depósito y los propios artistas bancando el almacenaje. Y habían rechazado una venta muy importante Sí, para exponerlo en un museo en Dubái, porque querían que la obra permaneciera acá en la Argentina. Qué maravilla. Bueno, qué resistencia, ¿no? Sí. Wow. Y qué creencia. Y qué creencia, ¿no? Y habían también, no habían querido separarla, porque podían haberla vendido Sí, a tranquilamente. coleccionistas como cuadros, pero hubiera Perfectamente. perdido todo el mensaje de la obra. Qué maravilla. Qué aguante, ¿no? Sí. Lindo. No, y aguante y esa cosa medio digamos. utópica de tener una visión. Entonces cuando me entero de Claro. esa visión digo, pará, esto hay que hacerlo. Hay que completarlo y hay que encontrar un lugar. Wow. Y enseguida cuando pensé eso, y mientras se termina de construir el lugar, se termina de armar el lugar donde va a ir la obra, yo decía, pero tampoco quiero que vuelva a un depósito. Claro, claro. Como ya estaba, Claro. digamos, que no vuela más al depósito. Entonces dije, pará, primero la muestro en Art House y después armamos, mientras tanto, la gira federal, que va a durar 2 años, y se termina de armar el lugar Qué donde la maravilla. va a recibir. Qué bueno. Buenísimo. Ahí está el espíritu de gestor cultural que tenés, Andrés, ¿no? Y, O pero sea, uno se que- entusiasma con estas Qué cosas. bueno, pero qué Sí, honor, ¿no? Va a Bueno, estar en Córdoba, en Rosario, En San Juan también. En San Juan ahora va a El- Rosario, después en abril en San Juan, Mirá. después en agosto en Córdoba, y la idea es que del 27 buscar en Corrientes, Sí, 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 quizás, en Mendoza, en Neuquén. Córdoba, el Carafa seguramente, El Carafa. que tiene el... Sí. tiene El Ferreira. esa- El Ferreira. Ah, el Ferreira, El Ferreira. enfrente, El claro. Ferreira. En Ferreira, Ah, ok. que tiene una sala exacta que qué bueno, entra qué muy bueno, bien. qué En San bueno. Juan tiene el Museo Franklin, que es Impresionante. Sí, impresionante. no, una sí. joya. Un impresionante. Sí, sí. No esta sala, pero ¿sabes? Que el museo tiene 90 años, cumple el año que viene. Mirá qué bien. sea, sí, las cosas que qué no sabemos. bueno, qué bueno. Aparte, Muy lindo. digo, esto de apostar y de poner y sacar de lo que está escondido, ¿no? Y además una cuestión de que yo creo que hay que... A mí lo que me entusiasma también de este proyecto es armar estos vínculos con los museos del interior. Y me parece que las redes son fundamentales, no solamente las redes, cuando uno habla de transporte, de las rutas, del ferrocarril, de Sí. aerolíneas argentinas, digamos, sino que también las redes culturales son muy importantes. Importantísimo. Y apoyar esas redes, construir, digamos, poder armar, digamos, ¿no? estos nexos, Totalmente. me parece que es buenísimo. Bueno, y esto lo conversamos mucho con Juan Enrique Bedoya, fotógrafo peruano que Sí. está exponiendo, está terminando su muestra en Fundación Larivière. ¿Cómo le impresionaba a él la cantidad de gestores culturales desde el mundo privado Sí. apostando a la federalidad, si me permiten el término, ¿no? Es que Pero- el valor se construye, yo soy un creyente que el valor se construye desde adentro. Qué bárbaro. Si vos no te fortaleces, Claro. acá nosotros en Buenos Aires quizás tenemos esta cuestión más historia nuestra del puerto, Sí, sí. y del puerto exportador, y siempre estamos Sí. mirando. De acá salimos para todo. Y a veces claro. vienen muchos Art House, viene mucha gente a venir a Art House y me dice, che, pero esto hay que llevarlo a Nueva York. Claro. Está buenísimo. Bueno, sí, sí, sí. Hay que entiendo. llevarlo a Brasil, a Europa. Sí, sí, sí. Y como que es digno de. Mm. Y es buenísimo. Pero yo creo que, Vos pensás en tu territorio. que se digamos, construye de claro. adentro. Y vos fíjate que es interesante porque cuando, por ejemplo, ves otros países, otros modelos, Estados Unidos, construyó desde adentro. Claro. No construyó de afuera. Y no tiene un solo centro. Tiene a Nueva York, pero tiene a Miami, pero tiene a San Sí, sí, Francisco, sí. Que tiene pero tiene a Washington. Seattle, pero Sí. tiene a Washington. Pero entonces cuando entras a ver, si pará, Sí, sí, sí. tipo, no sí. son boludos. O sea, Sí, sí. armaron, Totalmente. Generan entramado. una Y lo red, bueno un entramado. es que hacen un mundial de básquet que Sí. interno, un campeonato Sí. de básquet que lo recorre todo, Dentro. la Todo el ciudad, país, todo el país y cómo está Es armado verdad. para que todas las ligas se entrecrucen. Y Mondongo tiene la misma perspectiva que vos. Ujú. O vos también, o sea, es una, qué sé yo, es una empatía total ahí, ¿no? Sí, Entre sí, porque ellos- porque tienen la misma, fíjate, no venderlo y no destrozarlo, entre comillas, Ujú. porque lo podés vender, genial. Es que se pierde lo que es la obra. Bancar todo el depósito, seguir dibujando, seguir pintando, seguir laburando, es todo un esfuerzo, ¿no?
Es mucho. Y mucho, Mucho, es mucho. Y un riesgo, ¿no? También, en el sentido de que, bueno, qué sé yo, a Pero ver además, qué pasa, se puede romper. A ver, yo cuento infidencias de hablar con ellos, Sí. pero a veces yo les digo, pero muchachos, si ahora, digamos, pongamos, son más conocidos, está yendo muy bien. Bueno, de repente tienen ofertas para otra calavera y dicen, no, ya está, yo no hago más. Claro. Y yo a veces medio en chiste les digo, pero Claro, le vendí una más. tomate un año, hacete unas calaveras más y vendelas. Claro. Me dicen, Ah, ¿no? no, Nunca. se pierde la energía. Claro. Mirá. Ya No, están en no. otra cosa, la cabeza la Dice, tienen en otra pero, cosa, claro. pero yo creo que también a veces por Está muy eso, bien. Está muy bien. primero uno a veces lo dice, pero claro, te la tienen que venir a comprar. O sea, a uno no se la vienen a comprar. O sea, yo no la haría, está bien, pero a ellos Sí, se sí, lo sí, ofrecen. Claro. Y te sí. dicen, no lo hago. Inclusive tiene una historia, ellos dejaron de vender en Emiratos Árabes, que tiene una galería donde la Sheikha de Dubái Wow. tiene 2 calaveras. Mm. Y dejaron de vender ahí porque los árabes por cultura no prestaban las obras. Y dijeron, no, nos vamos a ir. Claro, De hecho, cuando... quedan guardadas, quedan puertas porque tiene adentro. claro. Claro. Entonces, Ok. y cuando, claro. por ejemplo, vendió la segunda calavera de la Sheikha de Dubái, la galería de ellos los llama y le dice, che, acabo de vender la calavera, haceme otra porque yo vendí la mía. Uy, Dios. ¿No? Fue eso. Ya está. ¿Cómo que no? Ya está. Uy, Son 12. La tengo que. ¿Quién sabe cómo le Tengo habrá que pedir que me caído? la devuelvan. A los Claro, árabes, pero eso. digo, eso habla Está también bien. de ellos como artistas. Total. Porque el artista. Bueno, tiene es una otra cabeza. personalidad fuertísima y está muy bien. Qué maravilla. Está muy bien. A veces la libertad Mm. se define mucho más por el no que por el sí. Exacto. Estoy total. Lo estás diciendo, vamos. O sea, hay Está algo. clarísimo. Y donde se potencia el valor también, ¿no? También no todo es para siempre, y digo, ese momento previo de tener la decisión de decir hasta acá llegó tal Bueno, ciclo, tal proyecto, claro. o tal contenido, ¿no? Aparte Y la son- valentía. Y la valentía. La valentía, porque Sí. cuando los tipos hacen esto y dicen no voy a vender, ellos tuvieron la oferta de vender a Dubái los paisajes completos allá por el 2013-2014. No hoy. Claro, Cuando eran mucho más jóvenes y esa plata le hacía mucha claro. diferencia. Sí, Por más plata de lo que me la vendieron a mí. Sí. Por mucho más, Qué casi loco, el doble. ¿no? claro. Casi el doble de lo que la vendieron acá. Qué maravilla. Y dijeron que Y no. dijeron que no. Bueno. Sin tener otra oferta. No es que dijeron que no porque hago esto en vez de esto. No. No porque no. Bueno, eso es de Qué aplauso. bien. Es de Eso aplauso. Un aplauso para ambos, ¿no? Y Que te estuviste digo- con ellos, ¿no? y Estuvieron estuve el con otro ellos día. y te digo, y ahora nos vamos a la música, A la pero music. encima, un plus, son encantadores. Linda gente. Son encantadores. Estuvimos ahí Sí, sí. en tu casa, obviamente, En invitados. Our House. Y qué lindo, son 2 lindos chicos. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, tal Artistazos, Tal cual. claro, pero, viste, no es, me encantó. Y después tenés el El baptisterio. Baptisterio de los Colores. Claro. Ese nació, un poco en mi sociedad con ellos, nace con Art House, que es interesante. Sí, Apa. sí, sí. Porque el Baptisterio, cuando iba a hacer la última exposición que hicieron en la galería de ellos en Barro, tenían ese proyecto de hacer el Baptisterio, pero no lo querían hacer para guardarlo otra vez. Y entonces el dueño de la galería me llama y me dice, ¿se te ocurre algo con esto? Pues yo lo quiero hacer, Claro. pero Para que tenga una Pero no es permanencia. vendible. El dueño de Barro. Claro. el dueño de Barro no Claro es que- vendible, porque claro. es una obra, Sí. por su magnitud no es vendible. Describila en Es- 2 palabras, El para que la Baptisterio gente es una entienda qué obra es. Sí. que tiene 4 metros de alto, Sí. 6 metros de diámetro. Es un batisterio de 12 caras que tiene 3.276 bloques de plastilina en su interior. Y Sí, más espejo- o menos que cada plastilina es como esta mano. Sí. Ponele, Es vamos como un a decir. naipe, un Como- poquito, ¿no? más grande que el naipe, Un poquito más grande que el naipe, Es, sí. es Claro. así, como este Sí. teléfono, más o menos. Sí, Y todo un bloque. Y los colores son sí. alucinantes. Piso, espejo y techo de espejos. Y luz Claro. central. Sí. Y lo que habla ellos se inspiraron en el Batisterio de San Juan en Florencia y de la teoría del color de la Bauhaus de Johannes Itten. Y es un bautismo por el color. Opa. Es Qué- una ceremonia profana, pero de Claro. un bautismo por el color. Uno entra y ve el color de otra manera. Exacto. Sale de otra manera. Sí, después sí, de va abrir. cambiando, Buenísimo. tenés que La estar verdad, ahí. buenísimo. También inmersivo, ¿no? Sí. Porque Sí, te vas sí, dejando sí. ahí llenar. O sea, por y lo todo puedes eso, ver ¿no? ahí en Bartolomé Mitre al 434. 434, está Sí. atrás de Plaza de Mayo. Atrás, ahí nomás. 434. Y me encanta ir el fin de semana cuando no hay nadie en la ciudad y vas caminando por esas callecitas de Buenos Aires. Qué lugar, y de golpe es llegas a divino, Art House. ¿no? Está lleno de Es- cúpulas por ahí también. es precioso. ¿no? Muy, Bueno, muy lindo. Vamos un poco. Vamos a la música un poco. un para- poco Sunshower, a ver qué Bueno, les parece este guitarrista de este disco divino que se llama Indian Summer. Ok. A ver qué Vamos. dice.
Pero no es por ser nacionalista. ¿eh? Sí. Acá estamos charlando, Estamos a calzón quitado con pero Andrés. muy bien. Muy Andamos bueno, por Ilimelach, qué sé yo. Bueno, no sé, ya nos contará. Ahí estamos. Estamos con Andrés Boar. Director, fundador de Art House, que queda a la vuelta de la Plaza de Mayo, ¿no? Aparte nos cuenta que no todo estaba planeado, parece. Contanos eso, que la verdad que estamos a full acá hablando. Y a ver, yo tenía este proyecto, pero más del lado de la música, donde yo vengo, Claro. la música clásica contemporánea, la composición, y tenía un proyecto de esas cosas que uno tiene en la cabeza que de repente no haces nunca, porque medio como Los sueños un que uno, sueño, claro. una idea, una cosa sin mucha forma, que era de armar un auditorio para hacer conciertos de música contemporánea y que sonaran bien con Claro. buenos músicos y que las obras se pudieran escuchar bien. Porque aparte lo que pasa en la música contemporánea es que generalmente no se repiten las obras, entonces se componen y van al cajón. Claro. Y si la obra suena mal, vos no vas a decir que el intérprete lo tocó mal. Si es Beethoven, Brahms, bueno, tenés los discos, tenés las grabaciones, uno las conoce y dice, no, la verdad que no está buena. Que tenés un cuadro comparativo. Hay digamos. algo comparativo. Claro. En lo otro va a decir, no, bueno, no entiendo esta música, es complicada, no me gustó. Claro. Y entonces, bueno, estaba esa fantasía de tener ese espacio ahí. Pero bueno, hace muchos años que vengo con esta fantasía. Y de repente, Claro. un día, iba a armar un proyecto inmobiliario en otra zona de Buenos Aires. Y dije, bueno, acá puedo hacer este auditorio, que tanto tiempo pensé y lo puedo armar acá. Y en el medio explota la pandemia. Y cuando se desata la pandemia, digo esto porque ese otro lugar todavía ni arrancó. Estamos en Argentina, donde las cosas No pasan arrancan- cosas. Pasan cosas en Argentina, ¿no? Pasan y muchas cosas. Y yo siempre digo que en Argentina uno puede prever y predecir y pasa lo contrario. Y uno dice, y vamos por lo contrario, y pasa lo otro. Sí, bueno. Y pasan cosas que uno ni siquiera se puede imaginar. Es verdad, Es eso sí. loquísimo, loquísimo. Y va a seguir siendo así, creo yo. O sea, ojalá uno pueda también Sí. tener un poco más de previsibilidad. Pero bueno, Sí. en Argentina está lo que a mí me ha tocado en estos últimos 20, 30 años, que es mi vida un poco de estar activo en la Argentina, digamos. Y siempre pasan cosas que uno no se espera. Estás sorprendido permanentemente. Sí. Lo que no pierde acá es la capacidad de asombro. Total. Qué lindo que no te quisiste ir también. No te No, quiero no me sacar imagino. del tema, pero bueno. No me imagino. Buenísimo. No me Eso me imagino. Yo creo encanta. que uno sufre mucho más a veces yéndose. Que Yo a he veces vivido en Estados uno se Unidos. tiene que ir, uno encuentra cuestiones en Todo muy lindo, pero ¿viste? Pero es complicado. No, Es complicado. Sí, es complicado. Y la cuestión que digo esto porque hoy todavía ese otro lugar no existe y no existiría quizás por 4 o 5 años más. Con lo cual no existiría nada de lo que está pasando hoy. Y en el medio se desata la pandemia, se vacía la ciudad y Claro, sobre todo claro, en el 2020, claro. 2020 Tremendo. estamos hablando. 2020, Se vacía la claro. ciudad. Y sobre todo el microcentro. El microcentro era los muertos vivos, los Walking Dead. Nada, Yo digo, nada, uno nada. iba. Bueno, pero entonces ibas a contramano de todo. Y bueno, yo veo eso y digo. Medio no. de ello. Sí, pero veo eso y digo, no, pará. Esto hay que hacerlo en el microcentro. Hay que hacerlo acá, en un lugar. claro. Justamente me Sí. apareció esta imagen que un poco me atraía y me divertía, pero un poco de atracción de decir, si yo quiero poner algo que llame la atención y que se vea, bueno, si uno va a gritar, no sé, a la estación de Constitución, ¿quién te escucha? Si uno se para en el medio del desierto. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, visible vas a ser O sea, seguramente. eso por un lado. Y por otro lado dije, la pandemia está siendo un punto divisorio, un cambio de época, Sí. un cambio de paradigma. Mm. Quizás Tremendo. uno pueda decir Una bisagra. que es el cambio de siglo, quizás uno Sí, puede decir, sí. como fue la Primera Guerra Mundial, que uno dice el siglo No fue. XX arranca en la Primera Guerra Mundial, no Sí. arranca en 1900. Sí. Y quizás la pandemia el siglo XXI arranque en el 2020. Todavía no sabemos la 2020. profundidad de la herida. En el 2020 quizás. Creo arranque. que fue importante, Tal ¿no? cual. Sí, En sí. Argentina por lo menos, y en todo el Y en mundo. todo el mundo, Vamos a en todo el decir todo el mundo. mundo. Entonces yo dije, bueno, si se trata de eso, si se trata de una cuestión de actualidad, bueno, la actualidad y el lugar más afectado es el microcentro. Entonces, ese es el lugar de actualidad para poner un espacio como este. Y te digo que me miraban los que le contaban, me decían tan medio locos. Lo he leído, que Sí, había es que unos cuantos que te miraban Acuérdense y que, decían, Este es que picón. también Andrés, por venía favor. toda la migración de las empresas. Todo el mundo quería irse del centro, después vino la pandemia, o Por sea, eso- quedó. Pero a mí me parecía que apareció el desierto, como decís vos. Claro, pero a mí me parecía que había un gesto interesante que era decir, lo pongo en un lugar a contramano, en un lugar que se está redefiniendo. Totalmente. Y después la otra cosa que también hice es, dije, lo voy a abrir sin que esté terminado. Qué bien. O sea, de hecho, anuncié el proyecto en el 2021. Mm. Sí, me acuerdo. Que y fue toda donde una anunciamos el sorpresa. proyecto y no había nada hecho y recién arrancó
a finales del 22 el auditorio se terminó y a principios del 23 la sala de arte y se inauguró. Pero se arrancó, después pusimos en julio la Mamá Luchona de Chaile, al frente del edificio, pero también esta cuestión de construir con la gente adentro para poder entender cómo son los espacios y también esta idea de que el arte se redefine y no se termina nunca. Qué bueno. Entonces esta cosa, es decir, yo termino un lugar y lo inauguro, iba a contramano esta idea de algo que se piensa vivo y se piensa en crecimiento. Una especie de obra de teatro en funcionamiento. Eso lo hablamos desde hace 2 años. Aquí, justamente que me encantó que hagas referencia al arte oriental, porque acá estamos hablando siempre de que es un continuo. O sea, incluso que no tiene principio y no tiene fin, es un continuo. Y más o menos estás describiendo todo eso, aparte de, no sé... Y aparte no hay una cuestión donde uno lo piensa y lo ejecuta, sino que hay una retroalimentación entre lo que va tirando y lo que va escuchando. O sea, yo hablo con vos, no es que hablo solo, digo algo, vos me respondés, yo escucho, pienso, digo otra cosa, no sé lo que voy a decir, lo pienso... O sea, no vine pensando todo lo que te iba a decir, anotándome. Claro, hay una construcción de la escena en el momento. Claro. Y que está buscando incluir a los demás. En tiempo real. Aparte de la frescura que sacás con eso. Es como los bosquejos, cuando dibujás, ¿viste? Un bosquejo te sale una cosa alucinante, fresca. Y después, bueno, qué sé yo, ¿no? Se nota en el equipo, ¿no? Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a Claribel, hemos invitado acá al programa. Encantadora persona, y que ella cuando te invita al lugar, lo vive como su propia casa. Es una experiencia propia. El privilegio que todos los colaboradores que nos acompañan, tanto Felicitas Luna en escénicas, María Teresa Constantina en artes visuales, o sea, Lucas Fajín en música, Tomás Guinazú en cine, o sea, un equipazo. Todo el equipo... lo siente su casa, o sea. Qué lindo. Bueno, eso fue tu semilla, digamos. Es fundamental, ¿no? sí. Y darle la participación a ellos también que se apropien de eso. Claro. Porque también nosotros queremos que la gente se apropie del lugar. Qué lindo. Totalmente, lo dijiste. Y aparte sos vos, bueno, el otro día que estuve en esta presentación que hiciste vos con todos los museos y todo esto, que estuvo divino. Bueno, sos un anfitrión, te sentís cómodo, estaba para todos, para la foto, para la entrevista, lo que vos le veías, y él estaba como anfitrión, y Claribel la otra vez que estuve también invitado, es encantadora, una cosa ahí en la terraza que es muy lindo, la terraza es extraordinario, ¿no? Tienen que ir porque es, aparte de la actividad artística que hay ahí, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos en la inauguración de Rodrigo Abt también, que lo tuvimos de invitado, un gran amigo, y fue fantástico también darle esos espacios, ¿no? Actividades de teatro y de todo. Ahora, de hecho, este jueves hay un cine concierto sobre una película de Buster Keaton, con música de un compositor argentino muy talentoso que es Martín Matalón, que también hizo música para Metrópolis. ¿Cuándo es esto? Este jueves a las 20 horas. Wow. Qué bien. O sea, pasado mañana, con un ensamble que viene de Francia, que se llama el ensamble Écoute, que es un ensamble francés, que va a tocar la música en vivo con la película de Buster Keaton. Sí, hay algo que me gusta de Buster Keaton. Vamos a tratar de ir. En serio, me encanta. Sí, se nos va el tiempo, nos quedaríamos, pero horas acá con Andrés. Bueno, está bien. ¿Qué decimos? No, que me gustaría hacer agradecerle enormemente en su agenda tan compleja. Antes de despedirlo y de agradecerle, por supuesto, quería hacer rapidísimo una mención. Porque ahora vamos a tener aparte, y iremos, supongo, digamos, todos los días, tal vez, del 16 al 19, esta misma semana, del jueves al domingo, va a estar en la Rural, en el pabellón 8, en la avenida Sarmiento 2704, Pinta Buenos Aires Foto. Que bueno, es un gran evento y todos muchos los años amigos también, acompañaremos ahí le damos un saludo a Diego, a Irene vale la pena. Helfman, que es la curadora internacional, y bueno, hacen una gran labor. Ahí estaremos el jueves. Por supuesto. Bueno, entonces, gracias Andrés. Te tenemos que despedir, pero bueno, tengo que volver. Me encantaría. Así que nos vamos a ver. Muchas gracias. Gran saludo a Claribel también, allá por Claribel, Europa. Sí, se estaba comiendo unas paellas infernales. O sea, despreocupate, está bárbara. Y aparte estaba con un escritor, ¿cómo se llama? El de
Salman. Salman Rushdie. Ay, Sí, Dios, yo te digo, me quería tomar un vuelo ya para Tremendo, poder. sí. Es tremendo, pero bueno. Le mandamos un saludo a nuestro querido Mache Pose, Mache que no pudo Pose, venir sí, a sí, último sí, sí. momento, así que un gran saludo para Mache. Bueno. Nos vamos, ¿Con qué nos vamos con el vamos, mi disco querido? Ordet de Hot of Ok, Life, unos sí. daneses espectaculares Ajá. que te contaba antes, que son los que graban Ah, analógicamente, Qué lindo. inspirados en Keith Jarrett, Sí, en Jack sí, de sí, Jonette, en todos estos Jan Garbarek. Graban analógicamente y le meten un poco de electrónica. Sí, no Así sabes que- la música que pone Horacio. Así que después todos le los vamos lunes a aquí, pasar ¿no? algunas playlists, a ver Seguramente que nos que sí. diga a ver que si le Mil parece bueno. gracias por haber estado aquí, Andrés Buar. Y Súper bueno, agradecidos. y nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista. Por Fernando Quiroz. Gracias. un beso.